Hola, ¿qué tal? Dando continuidad a nuestro proceso de formación, es oportuno detenernos en esta tercera semana de aprendizaje a construir la matriz de registro de fuentes, la misma que nos posibilitará la configuración del estado del arte, el marco teórico y conceptual de la tesis doctoral, para lo cual se hace necesario trascender en el desarrollo de ciertos contenidos relacionados con las fuentes documentales y no documentales para la investigación, y dentro de estas los tipos de fuentes tanto primarias como secundarias, bibliográficas y no bibliográficas, que nos permiten acceder al conjunto de datos e información que disponemos en un mundo interconectado en red a partir del uso de plataformas y recursos digitales. De igual forma, profundizaremos en esas herramientas que, basadas en TIT, nos posibilitan acceder a lo que son bases de datos, fuentes especializadas, repositorios científicos, boletines, entre otros medios para la configuración de la matriz de registro de fuentes. Y finalmente les estaré brindando unas precisiones instruccionales y muy normativas a razón de cumplir con los establecimientos de nuestra guía académica del doctorado. Desde esta perspectiva, esta semana de aprendizaje buscamos que logres identificar las fuentes documentales y no documentales para la investigación, reconocer los buscadores, bases de datos, entre otros recursos en línea que posibilitan el acceso a la información científica, que logres explorar fuentes documentales y no documentales para la argumentación del fenómeno de estudio abordado en su tesis doctoral, y finalmente configurar la matriz de registro conforme a los lineamientos estipulados para tal fin, siendo en este caso nuestra guía académica del doctorado en educación. Para ello, abordaremos el conjunto de contenidos a partir de las conceptualizaciones y criterios que como investigadores debemos asumir para seleccionar cualquier tipo de fuente de información relacionada con nuestro evento o variable de estudio. Y para ello profundizaremos en los tipos de fuentes existentes, tanto bibliográficas, documentales como no bibliográficas o no documentales, y de esa manera trascender entonces al conjunto de buscadores, repositorios, bases de datos científicas, entre otros elementos que nos permitan acceder a la información con carácter de dinamismo y velocidad. Finalmente trascenderemos a la matriz de registro de fuente propiamente. Exploraremos cada uno de sus componentes y de qué manera estos al integrarse permiten sistematizar de una manera evolutiva todo el desarrollo de la fuente que estaremos contemplando en nuestra tesis o trabajo de investigación, recordando que el elemento medular está en el planteamiento de la guía académica doctoral y de esta manera dar fiel cumplimiento a los lineamientos estipulados por nuestra universidad. ¿Qué actividad estaremos desarrollando? La actividad refiere que partiendo de los recursos sugeridos para esta semana de estudio y lo planteado en la guía académica del doctorado, se debe elaborar la matriz de registro de fuentes propuesta por Jacqueline Hurtado de Barrera, atendiendo a las siguientes orientaciones. Primero, debe realizarse en el documento adjunto proporcionado para tal fin. El mismo está configurado para lograr la citación bibliográfica de los recursos seleccionados. Segundo, se debe hacer búsqueda mínimo de 60 fuentes relacionadas con las variables, las cuales deben tener no menos de 5 años de antigüedad. El valor de esta actividad es de 15 puntos. Partiendo de este marco orientador o marco general que estipula la secuencia de aprendizaje pautada para esta semana, es importante aproximarnos a lo que son las fuentes de información. Y para ello es importante resaltar de que todas estas fuentes están asociadas, según Aragón 2013, con los recursos contentivos de datos formales, informales, escritos, orales o multimedias. En ese sentido, es notorio que toda fuente de información puede ser primaria o secundaria, y a su vez puede ser bibliográfica o no bibliográfica, dependiendo la naturaleza a través de la cual ella se presente. Sin embargo, todo investigador debe asumir ciertos criterios científicos que permitan la rigurosidad en el tratamiento de las fuentes de información. Veamos los siguientes. El primero de ellos es la categorización. Frente a un proceso complejo donde nos encontramos con un gran cúmulo de información en la web, una diversidad de fuentes, de autores, de años, de posturas, incluso a nivel epistémica, a nivel teórica, o mucho más allá, axiológica, es importante que el investigador desarrolle sus habilidades con respecto a la categorización o clasificación de la fuente,
no es creer que todo lo que conseguimos es pertinente y esencial para nuestro estudio. Por ello, el investigador debe precisar la clasificación o el proceso de clasificación de esta fuente en atención a si son primarias, secundarias, bibliográficas o no bibliográficas. Y de esta manera trascender a un segundo criterio que está asociado con la verificación. En la web no todo lo que se publica es cierto, y el ojo crítico del investigador debe trascender a verificar la rigurosidad y veracidad de la fuente que se pretende implementar con uso o fines científicos. Para ello es importante la verificación de que la fuente que estamos consultando o que pretendemos incorporar a nuestro corpus teórico de la investigación cumpla con los elementos o requerimientos mínimos para poder entonces condensar al final una referencia bibliográfica acorde a los lineamientos estipulados en nuestra guía académica del doctorado. Otro criterio importante para la selección de las fuentes de información en la tesis doctoral obedece al arqueo que todo investigador debe realizar para precisar los criterios o tópicos que cada una de las fuentes consultadas argumentan. Por ejemplo, yo puedo tener un fenómeno de estudio determinado y desde diferentes fuentes puedo conseguir diferentes argumentos que sustentan ese evento o ese fenómeno a razón de entretejer una visión compleja, una argumentación compleja y que de alguna otra manera se conciba como un sintagma que integra diversas posturas a razón de un núcleo y ese núcleo por supuesto que tribute al fenómeno de estudio. Hablándolo en otras palabras o refiriéndolo de otra manera, se tiene que puedo tener el evento sobre inteligencia emocional y yo puedo conseguir una fuente que aborde la inteligencia emocional desde una perspectiva teórica, otra fuente puede abordarlo desde una perspectiva estadística, otra fuente puede abordarlo desde una perspectiva legal, otra desde una perspectiva histórica si se quiere, otra desde una perspectiva conceptual y así sucesivamente. Lo que se quiere decir es que cada fuente puede tributar a la argumentación de una dimensión o aspecto del fenómeno de estudio desde diferentes perspectivas. Y la intención es lograr un proceso hermenéutico, interpretativo, que permita integrar todas estas posturas a razón de una explicación compleja de la realidad. Otro elemento es la sistematización. De nada pues sirve o de nada recobra valor el proceso de búsqueda de fuentes, de selección de fuentes y que las tengamos a disposición del estudio sin tener una organización o una evidencia que permita condensar todo este trayecto y que al finalizar el estudio empecemos a buscar de dónde surgió la fuente, de dónde lo conseguí, no es la misma citación que se hace en el documento a las fechas que se publican en la referencia bibliográfica. Entonces empezamos a encontrar inconsistencias, una serie de inconsistencias que de alguna otra manera no permiten otorgarle la veracidad a la fuente tratada. Y por ello la sistematización apunta a configurar la matriz de registro de fuentes propiamente para su investigación y que sea esa matriz el mapa de navegación que orienta toda la articulación de la fuente consultada a razón de configurar su marco teórico, conceptual o la revisión de estado del arte asociada con el problema de investigación. Y finalmente, determinar la pertinencia es un criterio medular. ¿Por qué determinar la pertinencia? Porque en muchos casos la naturaleza del problema indica una postura, las teorías implican otra postura y el aspecto epistemológico implica otra postura y debe existir una conciliación entre la naturaleza del problema y la teoría propiamente. En ese sentido encontramos una dialogicidad en el discurso, una dialogicidad de postura, una dialogicidad que nos permita la convergencia de estas premisas o estos postulados y de esta manera entonces poder desarrollar un estudio realmente consistente entre estos elementos mencionados. Veamos cuáles tipos de fuentes se pueden asumir para la consulta de datos relacionados con el evento de estudio. Tenemos fuentes de carácter primarias y fuentes de carácter secundario. Los recursos que integran el primer conjunto de fuentes, siendo estas las primarias, se encuentran los libros, revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas,
informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, tenemos patentes, normas técnicas, entre otros elementos que nos permitan acceder de primera mano a la información que se ha producido conforme al fenómeno que estoy investigando. Por su parte, la fuente secundaria implica una serie de recursos tales como enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones, catálogos, listas de descripciones bibliográficas, boletines de sumarios, revistas de resúmenes, índices de citas de impacto, entre otros procesos que nos permiten también acceder a la información generada por otros investigadores. Sin embargo, es importante dar a conocer algunas herramientas que nos permiten buscar información en la web, sean buscadores o metabuscadores que buscan simultáneamente en otros sitios web información relacionada con el evento de estudio. Pero lo importante es saber de dónde buscar el carácter científico de la información que estamos consultando y si realmente esas fuentes contemplan todos los elementos requeridos para ser citados científicamente. Y por ello quiero invitarles a explorar bases de datos, repositorios, boletines electrónicos, entre ellos los que menciono a continuación. Por ejemplo, tenemos redalit.org, que es una base de datos que contiene un sinnúmero de revistas científicas en idioma español y que tiene una gran trascendencia en lo que son los criterios de visibilidad científica de la producción generada en diversas universidades, no solamente en América Latina, sino también en Europa. Tenemos Latindex, tenemos Dialnet, Scopus, que es un índice que pudiese decir uno de los mayores de categorización ahorita a nivel mundial, que contempla un sinnúmero de revistas arbitradas, artículos, investigaciones y que nos permite acceder a fuentes válidas, científicas, de gran reconocimiento y trayectoria que han pasado en diversas latitudes. Tenemos Google Scholar, que es Google académico. También podemos buscar fuentes directamente en ella, descargando libros en PDF o cualquier otro tipo de recurso que cumpla con los requerimientos estipulados. Y también tenemos la base ABC, acceso a bibliografía científica, particularmente generada acá en Panamá, a razón de poder acceder a fuentes documentales y otros buscadores que permitan realmente acceder a las fuentes que todo investigador requiere para la construcción de su investigación. Sin embargo, en el buscador de Google encontramos muchísima información que debemos verificar principalmente si cumple con los criterios de veracidad, si cumple con los criterios de citación para poder ser utilizados o implementados en el desarrollo del estudio. Sin embargo, la primera sugerencia está en conseguir libros electrónicos, libros en formato digital, PDF, que cuenten con todos los elementos y que a partir de esos elementos les permita la debida citación a razón de configurar un marco teórico pertinente en atención a lo que queremos hacer. Se debe tomar en cuenta que el proceso de citación de lo que son páginas web, blog, también son concebidos dentro de las normas APA, por mencionar alguna de ellas, pero se debe tomar la distinción y la recopilación de todos los datos que implica ese tipo de citación, desde el link hasta la fecha de consulta, todos los elementos que están asociados a ese proceso y de esta manera poder utilizarlos a favor del estudio. Entonces la recomendación se orienta en este caso a conocer los elementos con precisión que implica la revisión de las fuentes documentales frente a los lineamientos que estipula, en este caso, las normas APA en conjunto con la guía académica de nuestro doctorado, para poder ir recopilando los datos esenciales que vamos a necesitar para la elaboración de la referencia bibliográfica en escenarios próximos. Sin embargo, en lo contentivo a la materia de registro de fuentes, me permito presentar la propuesta de Jacqueline Hurtado de Barrera, quien presenta en un formato muy dinámico y muy efectivo todo lo que es el registro de fuentes que el investigador debe realizar en función de su evento de estudio o fenómeno de estudio. Podemos notar que en el primer renglón tenemos la fila de participantes. Allí simplemente es un elemento de identificación donde se debe situar el nombre y el apellido del tesista, el título o tema de investigación que ya tienen definido, la variable o evento de estudio que están trabajando también debe estar allí situado. Luego nos vamos con diversas columnas que integran la matriz. La primera columna pues identifica el número de la fuente consultada, la segunda columna el tipo de material, la siguiente el apellido del autor seguido de coma y espacio, nombre del autor seguido de punto y espacio, luego sigue el año de publicación entre paréntesis seguido de punto y espacio,
Seguimos con el título del material seguido, de espacio. Próximamente tenemos el título de la revista en cursiva, seguido de punto y espacio en caso de haber consultado una revista. Ciudad, seguido de 2 puntos y espacio. Luego tenemos editorial seguida de punto y espacio. El enlace de internet de donde se ha tomado. Y automáticamente en bibliografía completa ya va a aparecerle sistematizado todo este proceso. Entonces, podemos notar que no solamente se trata de contemplar qué fuentes voy a consultar, sino que ya se vaya generando esa bibliografía que van a utilizar al finalizar el estudio. Hay otra columna que indica tópico al que pertenece el material. El tópico al que pertenece el material tributa si esa fuente que están consultando argumenta a un aspecto estadístico, un informe estadístico, si es de tipo histórico, si es de tipo teórico, conceptual, legal o contextual, porque es muy importante reconocer ese tópico al cual cada una de las fuentes aporta insumo. Y podemos observar seguidamente una columna que refiere cita o fragmento, es decir, debemos ir tomando de cada material de estudio el fragmento que vamos a citar en el documento del trabajo, reconociendo para ello la tipología de citas. Tenemos citas textuales y citas parafraseadas, reconociendo las primeras como aquellas que son iguales a 40 palabras o menor de 40 palabras. Y estas citas textuales se escriben tal cual como las refiere el autor, sin ningún tipo de transformación. Estas palabras que no exceden de 40, estas citas que no exceden de 40 palabras, es importante reconocer que se sitúan entre comillas e indican el número de página. Para ello les invito a reforzar la guía académica del doctorado donde tenemos precisado todos estos elementos. En caso de las citas que son parafraseadas, son aquellas citas que exceden de las 40 palabras y el investigador interpreta la postura del autor original sin tergiversar la intencionalidad comunicativa que él pretende a través de ese discurso. Y este tipo de palabras de citas, no se coloca entre comillas ni indican el número de página. De igual forma, deben reforzarlo con la guía académica de nuestro doctorado, donde se especifica claramente cómo hacer este tipo de citado. Es importante reconocer que esta matriz de fuentes debe contener 60 fuentes diversas. Es decir, 60 fuentes que sustenten el estudio que están abordando, el cual se convierte en un requerimiento de nuestra guía académica doctoral al cual debemos dar fiel cumplimiento. Estas fuentes deben tener un margen de antigüedad de 5 años, al menos de 5 años, reconociendo que tendríamos alguna necesidad de incorporar alguna ley que no tenga una vigencia de 5 años, pues es válido. Podremos tener algunos datos históricos, fuentes históricas que tampoco cumplan con el criterio de los 5 años, también es válido. Pero sí es importante la parte teórica conceptual, a menos de que sea una teoría clásica que vaya a argumentar su investigación, pero sí se debe evidenciar la trazabilidad de esa teoría clásica a lo más vigente que se encuentra en el contexto disciplinar o objeto de estudio al cual pertenece la investigación. Veamos un ejemplo a continuación de la matriz de registro. En este caso tenemos el primer tipo de material, un informe oficial, el segundo es un artículo de investigación, el tercero es una ley. Allí mismo en esa columna, al seleccionar en la flechita ubicada en la parte inferior derecha, se despliega el tipo de material que estaría consultando. Y en la parte de cada columna superior derecha encontrarán un comentario que indica a qué caso aplica o no aplica ese criterio que están abordando. Por ejemplo, en el caso del título de la revista en cursiva seguido punto y aparte, solo aplica si citamos algún tipo de revista científica. Y así sucesivamente podemos evidenciar cómo se organiza todo el proceso y se sistematiza el registro de la fuente. Debo reforzar que esta actividad debe contemplar como mínimo 60 fuentes relacionadas con su variable de estudio. Entre ellas, en la parte de datos estadísticos del evento, teorías sobre el evento, leyes sobre el evento, datos contextuales, históricos, entre otros que permitan consolidar mucho más adelante la construcción del estado del arte, el marco teórico y el marco conceptual, como lo refería anteriormente. La próxima semana estaremos trabajando ya propiamente con la construcción del estado del arte, por lo que se hace necesario contar con la matriz de registro de fuentes. Y dentro de la construcción del estado del arte abordaremos propiamente qué es el estado del arte sobre el fenómeno de estudio, los antecedentes de la investigación, la estructura de un antecedente de investigación y los criterios que se deben asumir para la construcción de un antecedente,
cónsono y pertinente en función de los aportes que ellos generan a el desarrollo de la tesis doctoral. De esta manera, quiero invitarles a hacer lectura de cada uno de los materiales dispuestos para esta semana, los cuales estoy seguro permitirán clarificar muchas inquietudes que podrán surgir frente a este proceso complejo que estamos iniciando, pero que estoy seguro que todos en conjunto y colaborativamente lo lograremos. Hasta un próximo encuentro.